Bueno, y ahora sí, estamos en el último bloque de este Yeguas de hoy y ya nos encontramos en comunicación con la doctora Soledad Deza, abogada feminista, presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres. Ella es tucumana, así que bueno, nos va a contar desde el propio lugar donde pasaron los hechos, ¿no? Donde tuvo lugar esta violación por parte de José Alperovich, a quien fuera su secretaria, una sobrina segunda, y este caso que es un antes y un después, creo yo, ¿no? Para la justicia argentina, para el feminismo, para este golpe al patriarcado y a ciertos lugares de poder, ¿no? Y a ciertas familias de poder, como es Alperovich, este ex gobernador tucumano, senador, actualmente es diputado todavía, no sé, ahora le vamos a preguntar a Soledad. A Soledad. Muy buenas tardes, Soledad. Hola, ¿cómo están? Bien, Gracias muy por bien. esta invitación. Gracias a vos por atendernos. Contanos un poco qué significa este fallo para el feminismo, para el colectivo y para la provincia también, ¿no? Para la provincia de Tucumán. Yo creo que es un fallo significativo para todo el país, ¿no? Uh-huh. No acostumbramos en nuestra sociedad a ver a los poderosos rindiendo cuentas sobre las violencias de género, mucho menos sobre las violencias sexuales y muchísimo menos cuando esas violencias imbrican poder, poderío, digamos, económico, poderío político. Entonces, me parece que ha sido significativo no solo porque se ha sentado en el banquillo de los acusados a una persona que ha sido 3 veces gobernadora y además senador mandato cumplido, sino que además, bueno, ha recibido una condena. No conocemos los fundamentos, hasta acá solo hay un veredicto, pero bueno, la condena está. ¿Quién es el juez de la causa? Ramos Padilla. Bien. ¿Por qué no fue juzgado en la provincia? Porque algunos de los hechos investigados habían tenido lugar en Buenos Aires, claro, en ocasión de esta relación de trabajo. Recordemos que no solo es una mujer, es su sobrina y además era su empleada. Era su secretaria, ¿no? Entonces, claro. Hay como distintas vulnerabilidades que se interseccionan a la hora de profundizar la desigualdad de poder. Exacto. Como habían ocurrido en Buenos Aires, la competencia de la sede y se va al lugar, se investigan los hechos, o mejor dicho, va a investigar los hechos, investigaron los hechos, los tribunales de el lugar donde se produjeron estos hechos. Soledad, yo leía un artículo donde te entrevistaban en página 12 y bueno, se hablaba de justamente que este hecho de no haberse llevado a cabo el juicio en la provincia de Tucumán, sino que fuese en Buenos Aires con el juez Ramos Padilla al frente de la causa, bueno, que podía haber llevado a que fuera el resultado, ¿no? Al esclarecimiento, porque quizás, dentro de la provincia hubiese sido un poco más, no digo que no se hubiese llegado quizá al veredicto de culpabilidad, ¿no? Pero hubiese sido un poco más difícil luchar contra lo que significa la figura de Alperovich y toda la fortaleza de este tipo de familias casi feudales, ¿no? En muchas provincias. Sí, yo creo que un poco eso le ocurre a todas las víctimas, ¿no? El entramado estructural de obstáculos para el acceso a justicia tiene las lógicas de poder de cada uno de los lugares. Si tenemos enfrente una persona poderosa, más allá de la vigencia política que tenga en términos partidarios en determinado momento o actualidad, eso va a influir, va a incidir. Entonces yo me refería a eso y también me refería sobre todo no tanto al juicio oral, sino también a la investigación, ¿no? Recordemos que acá hubo una UFEM,
o sea, una unidad fiscal que investiga violencia de género a cargo de Mariela Laboceta, que fue la que presentó un caso sólido, por decirlo de alguna forma. A veces se llega a un juicio de mejor o peor manera, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver el Ministerio Público, que es el que hace su teoría del caso, el que recolecta las evidencias y quien finalmente asegura y garantiza el juicio oportuno que todas las víctimas se merecen, por derecho, por la Convención Americana Belém do Pará. Eso claro. A veces no depende. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque un juicio oportuno, como es el que hizo Ramos Padilla, puede ser de una forma con él sentado y un caso débil, o puede llegar a distinto puerto, por decirlo de alguna forma, claro, con un proceso con mayores evidencias y demás. Entonces, tiene mucho que ver el Estado cuando encarna la acusación pública y recolecta las pruebas. Acá hubo más de 40 testimonios, entonces eso permite que las denunciantes lleguen de manera más sólida al juicio, que la asimetría de poder que sustenta la violencia de género no se reproduzca dentro del proceso también, ¿no? Exacto. Y eso ocurre en el caso de Alperovich, pero ocurre en el caso de Telma, Fardín, y ocurre en el caso de todas las víctimas de violencia. Todos los acusados en general controlan a las víctimas, unos con mayor intensidad y otros con menor intensidad de acuerdo al cúmulo de poder que detenten, pero en general las denunciantes están medio libradas a la tarea que hace el Estado en cabeza del Ministerio Público cuando encuadra sus casos, cuando trabaja sus casos, sus denuncias, cuando recolecta pruebas y cuando finalmente requiere o no la elevación a juicio. Entonces, el juicio es un proceso que se da luego de una investigación penal preparatoria que va a ser más o menos endeble, según el compromiso que haya tenido el Estado en la preparación de ese juicio. Es una luz de esperanza, es un logro a la lucha, es que retroalimenta al movimiento, que sí, damos varias. Yo creo que sí, que es un triunfo de todos los feminismos, porque a veces pensamos como que explotó una burbuja, ¿no? Bueno, pasó esto. No, hay un montón de por un lado trabajaron distintos feminismos desde distintos lugares en este proceso, pero además recordemos que hay feminismos trabajando desde hace mucho tiempo acerca de cuáles son los estándares con cuáles evaluar el consentimiento, que es lo único que importa en estos casos, la capacidad de consentir, las posibilidades de consentir o no una relación sexual. Hay muchos feminismos trabajando desde hace tiempo los estereotipos que rondan a las víctimas y que nos llevan a pensar equivocadamente que hay víctimas más o menos buenas y por lo mismo más o menos violables, por decirlo de alguna forma. Sí. Hay muchos feminismos trabajando para desarticular los obstáculos de acceso a justicia que supone a veces la fragmentación de los conflictos en distintos lugares. Hay muchos feminismos trabajando desde hace tiempo acerca de cómo se comunican estos casos, porque ojo que acá hay una denunciante que estuvo 5 años esperando el acceso a justicia, que tuvo que exponerse públicamente. Hay una comunicación feminista también. Entonces, bueno, hay una ley Micaela que está en vigencia. Entonces, yo creo que por un lado es un triunfo de muchos feminismos y de muchos años, de muchos escalones detrás. Tenemos un horizonte con otros escalones delante, pero también claramente es muy significativo que en estos momentos donde tenemos un gobierno que desmiente públicamente la existencia de la violencia de género, que propende muchas veces a la violencia de género, que la convalida, que la naturaliza cuando niega los lesbicidios, que desmantela las políticas públicas de igualdad. Bueno, este tipo de pronunciamientos en este marco, en esta coyuntura política, me parece que es como un aire fresco que nos lleva a pensar, bueno, a pesar de estas narrativas que buscan subalternizar y continuar con la violencia, bueno, tenemos fallos como este
que dicen, no, el Estado argentino tiene estos compromisos y los vamos a cumplir, ¿no? Como militante feminista y como militante política me aferro al movimiento porque me da mucha esperanza, también en otros ámbitos de violencia, que es la violencia alimentaria, a las infancias, que nosotras las mujeres somos siempre las que venimos a parar la olla en estos momentos de grandes crisis y de arrebatos o golpes que nos da esta derecha que hoy nos gobierna. Me aferro al movimiento porque sé que a veces no llega en los tiempos que necesitamos, pero llega. La lucha en la calle, la lucha con las compañeras, realmente es muy importante y lo vemos en estos casos donde no hay un antes y un después de este fallo. Y sí, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, donde pareciera que lo urgente que es la pobreza, la feminización de la pobreza al lado de la feminización del cuidado, que es endémica e histórica, los despidos, el desmantelamiento de las políticas públicas que tienen que ver con la igualdad de género, el racismo estructural, una narrativa, como decía hace un rato, absolutamente misógina. Bueno, en momentos como ese pareciera que lo urgente nos distrae de lo importante. Exacto. Bueno, casos como este nos llevan a pensar que sí, la pobreza es importante, pero si disociamos la pobreza, el hambre, la precarización laboral, las luchas sindicales y las descontextualizamos del sesgo de género, del racismo, y bueno, creo que no vamos a lograr revertir el impacto desproporcionado que tienen las ultraderechas en la vida de las mujeres, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Soledad. Realmente es así, que lo urgente no nos haga perder de lo importante, ¿no? Porque por ahí, bueno, es como que perdemos el horizonte por determinadas cosas que nos va imponiendo la realidad. Estamos como eligiendo, ¿no? Exacto. ¿Qué es más importante? ¿Que la gente no tenga para comer o que entren las mujeres en la corte? ¿Qué es más? Claro, por supuesto que si uno va a diseccionar la vida... Dicho de esa manera, es como que decís, bueno, es más importante el hambre, pero no, todo es importante. Pero, Soledad, es lo que nos ha impuesto el patriarcado también, ¿no? Exacto. Que la agenda de la mujer la agenda, siempre hay que esperar, para esto hay que esperar, no. No. Exacto, yo me acuerdo hace unos años un caso acá en la Universidad de Tucumán, se toma la Facultad de Filosofía a propósito de 3 abusos que había habido en las inmediaciones, entonces la toman las estudiantes universitarias y bueno, demandaban una serie de acciones programáticas para erradicar la violencia dentro de la universidad. Esa toma que fue histórica hace unos años se terminó negociando, entre comillas, por el comedor universitario, que está muy bien, porque por supuesto que es una demanda legítima y demás, pero bueno, creo que, ¿por qué doy este ejemplo? Porque a veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿qué importa el plan ENIA, que es contra el embarazo no intencional adolescente, si en definitiva se cerraron todos los programas sociales, están desatendidos todos los comedores? Y me parece que esa es una trampa patriarcal, ¿no? Porque cuando nos ponen a jerarquizar demandas y a jerarquizar urgencias, claramente las demandas de género se terminan oscureciendo, por decir de alguna forma, y se desdibujan, y aquello que es tan nítido que es, no podemos avalar una ciudadanía de segunda, y a eso nos lleva la historia feminista, a querer revertir esa subalternidad, termina pareciendo un punto periférico y sin importancia de la agenda, y ahí me parece que está la importancia de los feminismos, sobreponernos a esa lógica binaria de importante, no importante, urgente, no urgente, y poder hacernos cargo de nuestra ciudadanía, que es importante y que tiene una proyección o un impacto desproporcionado en general, y eso es indudable, con todas las políticas neoliberales
han tenido un impacto desproporcionado en términos de pobreza, de racismo, de persecución contra las mujeres. Sí, realmente coincidimos, ¿no? Y es importante esto, porque en tiempos tan violentos, en tiempos donde tratan nuevamente de acallarnos, en tiempos donde volvemos a escuchar que no es importante un ministerio de mujeres y género y lo sacan. Pero en términos políticos también, dentro de nuestro propio el movimiento nacional y popular, hasta acusando, ¿no?, de las derrotas. Y claramente no somos las mujeres las que generamos la derrota electoral. En eso yo invito a pensar acerca de que no sé en las últimas décadas qué otro momento de la economía peor que el que estamos viviendo después de 2001, después de los 90 y demás. Sin embargo, a nadie se le ocurre cerrar el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, no hay una cuestión pragmática detrás del cierre, ni de recorte del gasto, ni de racionalidad burocrática detrás del cierre del Ministerio de las Mujeres, detrás del desmantelamiento de las políticas de género, el cierre de la Secretaría de Violencia hace un tiempo. No, ahí hay una cuestión ideológica que va desde lo narrativo hasta lo fáctico, y es desarticular cualquier tipo de acción programática destinada a redistribuir un poder inequitativamente predispuesto entre los géneros. No es otra cosa que desarticular la perspectiva de género que informan no solo el derecho, sino también las acciones programáticas. Entonces, no creo que tenga que ver con una cuestión de racionalidad burocrática ni de disminución del gasto, tiene que ver con una cuestión de disminución de poder. Nos quieren subalternas y bueno, a veces caemos en esas trampas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, no pasa esto por una cuestión de fondos o no fondos, trata de... No es la lo que nos trae hasta acá, como escucho por ahí decir. No, sin lugar a dudas, pero ahora tenemos una vicepresidenta que le molesta y ella es vicepresidente. Bueno, no importa, pero esto todo tiene que ver con una cuestión ideológica, como vos lo decías, ¿no? Tiene que ver con una ideología a la cual este gobierno representa, encarna, tiene que ver, bueno, no solo con una posición económica, sino una posición ante la vida, ¿no? Miran el mundo con otra lente totalmente diferente. Entonces, bueno, hay cuestiones que para esta gente no importa, y molesta, por supuesto. Y la autonomía de las mujeres molesta. ¿Por qué? Porque históricamente hemos servido como fábrica de mano de obra barata. Entonces, exacto, más pobre la población, más mano de obra barata. No es casual que un gobierno que prometió o hizo campaña con venta de órganos, venta de niños, venta de niños, que se permitió complejizar la posibilidad de la venta de niños como algo posible, un diputado como Venegas Lynch diciendo que podían sustraerse los derechos educativos para los niños y que entren a formar parte de la fuerza de trabajo. Bueno, ahora nos lamentamos de un caso Loan, pero no miramos que se han desmantelado los programas en un 50%, los programas destinados a combatir la trata. Bueno, exacto, yo creo que no llegamos hasta acá de manera ingenua ni casual. No. Hay una acción programática destinada a acrecentar el poder de los poderosos y subalternizar a la sociedad. Por eso es que estos casos, me parecen estas sentencias, donde los poderosos se arrodillan por primera vez frente a la justicia, bueno, se viven así, como un hecho político, ¿no? Exacto, como un hecho político, como un poco como una bocanada de aire fresco en medio de tanto panorama nefasto, ¿no? Y tanta cosa que parece que les daba tanta impunidad. Babi. Exacto, tanta impunidad y cuestiones que nos hacen pensar, bueno, estamos retrocediendo en la lucha y llegan sentencias como esta y decimos, bueno, no está todo perdido. Poner de rodillas a un poderoso como este no es poca cosa. Sí, y en un proceso que ha tenido todas las garantías del debido proceso, exacto, porque todas las garantías constitucionales. Eso también es importante, ¿no? Porque a veces nos quedamos del lado del punitivismo, del lado del escrache,
Entonces se nos pone a brindar algunas explicaciones. Está bueno también pensar que esta sentencia llega después de 5 años, llega después de un proceso donde se ha garantizado el derecho de defensa, donde esta persona condenada va a poder revisar su sentencia. O sea, no es que se llega acá con un acto autoritativo derivado de la arbitrariedad judicial, ¿no? Hay un proceso, se han respetado las garantías y bueno, el veredicto ha sido este. Luego se podrá revisar ese fallo, pero ese primer veredicto es este. Perfecto. Y que muchas mujeres, también decíamos el antes y el después para terminar, no te queremos robar más tiempo, Soledad. Muchas mujeres que han sufrido abuso sexual, ¿para qué voy a denunciar si total no pasa nada? Más con el apellido que lleva esta persona, bueno, nos da esperanzas para poder denunciar y que estas cosas no sigan pasando. Así es, yo creo que sí, y que hay que prestar especial atención a todas las víctimas que por no contar con esta notoriedad muchas veces no logran acceder a justicia. Esa es una de las interrogantes que nos quedan. Les hemos dado un montón de herramientas a lo largo de estos años a las mujeres, incentivándolas a hacer sus denuncias, incentivándolas a correrse de ese lugar de inferioridad de poder, para luego ingresar en un sistema penal que a veces es revictimizante, expulsatorio. Entonces, bueno, eso también es una deuda por la que seguiremos trabajando, que el resto de las víctimas que no tienen por qué someterse al escarnio público, igualmente puedan acceder a justicia, ¿no? Exactamente. Soledad, te agradecemos muchísimo, muchísimo esta comunicación. Un placer realmente escucharte, todo lo que sabes, todo lo que nos enseñas y bueno, y celebrar realmente este fallo porque como vos decís, es un gran logro para todos los feminismos, es un logro para la justicia argentina y creo que va a ser una sentencia ejemplificadora que va a marcar un antes y un después en muchas cuestiones. Sí, nos relajemos porque no es un momento para que tengamos mucho que celebrar, así que bueno. No, tenemos que estar en pie de guerra, como siempre. Así es, así que a veces toca celebrar para juntar fuerzas, así que bueno, gracias a ustedes por esta conversación. Así será, a celebrar para juntar fuerzas para la lucha. Un fuerte abrazo, Soledad. Un abrazo. Gracias.